Buenos días, queridos hermanos. Gracias a Dios, hoy podemos estudiar juntos su palabra y hoy tenemos la oportunidad de orar y pedir al Señor que nos enseñe, ¿ok? Quiero que en esta mañana nosotros podamos recordar em, qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y por qué es que nosotros nos reunimos a estudiar su palabra o por qué eh, Dios ha deseado que seamos parte de la iglesia para adorarle a Él, ¿ok? Entonces, hermanos amados, bienvenidos. Quiero pedirles que me acompañen en esta mañana orando juntos y vamos a pedir al Señor que nos guíe a conocerle a Él. Padre Celestial, quiero agradecerte en esta mañana por lo bueno que eres con nosotros. Quiero pedirte, mi Dios, que podamos ver la verdad de quiénes somos en ti, de la obra terminada de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, de que hemos muerto al pecado y que ahora estamos vivos para ti, Señor. Haznos ver, Señor, que el hombre viejo fue crucificado y el lugar de él es en la cruz. Ahora, como nuevas criaturas, Señor, que por tu Espíritu Santo podamos vivir en dependencia tuya para agradarte a ti, para adorarte y ser de beneficio para la iglesia, Señor. Pido por cada familia presente en esta mañana, pido por cada hermano que ha deseado guiar a su familia al conocimiento tuyo y por cada hermana, Señor, que quiere conocerte cada día más para servirte y adorarte en el lugar que tú le has puesto, Señor. Mi Dios, oro por las familias y también oro en este día por mí, que podamos el día de hoy conocerte y verte a ti, Señor. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, en esta mañana llegamos al capítulo 11 de Primera a los Corintios. Y antes de profundizar o de revisar este capítulo, quisiera que recordemos ciertas cosas que hemos estudiado hasta el día de hoy o o estamos viendo en esta carta primera a los Corintios. La primera cosa que nosotros debemos recordar es que esta carta fue escrita para corregir errores de práctica de la iglesia, es decir, que su conducta refleje la vida de Jesucristo, lo cual no estaba pasando. El problema principal de la iglesia de los Corintios era la carnalidad. Cuando el hombre viejo, cuando la carne manda en nuestras vidas, el que gobierna ahí es el yo. Es decir, hago lo que yo quiero, hago lo que a mí me da la gana, lo que a mí me parece correcto, lo que yo pienso que está bien y no la voluntad de Dios. Ahora, en esto es muy importante porque en el capítulo 11 de Primera a los Corintios nosotros vemos acerca de la adoración pública de la iglesia, es decir, cuando ellos se reunían a compartir de su palabra, a estudiar su palabra. Y recuerden que en Primera a los Corintios todavía no, cuando Pablo escribió Primera a los Corintios y las preguntas que le fueron hechas a Pablo, fueron hechas en los primeros 100 años del cristianismo. Todavía no estaba terminada la escritura, todavía Dios utilizaba la revelación de parte de Él para dar un mensaje a través de hombres y mujeres a la iglesia. Ahora, lo que nosotros tenemos hoy día escrito es todo el consejo de Dios, es todo lo que Dios ha dado y ha puesto para que nosotros sepamos y consideremos, ¿sí? Ahora, recuerde que Primera a los Corintios no es una carta de la cual Pablo está diciendo así debe ser en todas las iglesias, porque el tiempo ha cambiado, pero los principios básicos que nosotros encontramos en esta carta son permanentes.
Y el principio que nosotros vemos en este capítulo tiene que ver con un enfoque en vivir en dependencia del Señor para agradarle a Él y ser de beneficio para otros al estudiar su palabra, ¿sí? Entonces, amados hermanos, leamos juntos el capítulo 11 de Primera a los Corintios y vamos a regresar a este punto, ¿sí? Si es que estamos haciendo las cosas en la carne, no podemos adorar a Dios y no vamos a ser de beneficio para otras personas, ¿ok? La única manera de adorarle a Él es por el Espíritu Santo y ahí venimos para conocerle a Él, no tanto para ver qué hay para mí, ¿sí? ¿Qué va a decir hoy día Juanito para mí? Sino más bien el conocer a nuestro Dios y que Dios nos abre el entendimiento por medio de su Espíritu Santo, nos enseñe, ¿ok? Entonces, vamos a primero a los Corintios. Recuerda que el versículo 1 era parte de la sección anterior del capítulo 10, donde Pablo, en cuanto a la libertad cristiana, se ponía a él mismo como ejemplo. Ahora, desde el versículo 2 en adelante, habla acerca del orden cristiano y de la cena del Señor, es decir, cómo deben comportarse. El orden cristiano en la iglesia está detallado específicamente cómo debe ser en la carta de Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a leer ahorita tiene que ver específicamente con una pregunta hecha por parte de la iglesia a los Corintios a Pablo en cómo debían proceder, ¿ok? Entonces vamos a leer primero a los Corintios y luego de eso vamos a ir viendo parte por parte, pero recordando, no me voy a meter muy a fondo en esto, pero sí quiero que nosotros veamos la importancia de depender en el Señor al momento de adorarle a Él, ¿ok? Os alabo, perdón, desde el versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer, córtese el cabello o rápese, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque si como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Ahora, esta primera parte, mis amados hermanos, habla específicamente acerca de una pregunta que fue hecha al apóstol Pablo en cuanto al orden de la iglesia. Recuerden que Corinto era una ciudad que estaba em, con una moralidad sumamente baja,
ya la moral dentro de su pensamiento no importaba tanto y lo que más importaba era lo que la gente decía, más bien dicho, lo que más le importaba a la sociedad era vivir para sí mismo, no vivir para el beneficio de otros. Y eso habla de una actitud en la carne. Ahora, la razón específica por la cual Pablo pide esto de que la mujer se cubra el cabello no es algo que debe ser aplicado para nosotros hoy en día porque no vivimos en la misma sociedad en la que vivía en el tiempo de Corinto cuando se hizo esta pregunta, ¿sí? Habían algunos aspectos que involucraban esta pregunta y uno de ellos es que dentro de la sociedad corintia, el que una mujer tenga el pelo rapado o corto era una desgracia y lo mismo que un varón tenga el pelo largo era considerado como una desgracia, algo como algo malo. También una de las cosas en cuanto a la rebeldía que pasaba en ese tiempo, o una muestra de rebeldía, era el raparse en la cabeza de una mujer, ¿ok? Otra de las cosas era que en los templos de adoración, eh, en donde lo tenían los corintios, las prostitutas se rapaban la cabeza para darse a conocer que ese era su trabajo y así era, o también para decir en una relación de lesbianas, quién era la que mandaba, ¿sí? O quién era considerada la que era la parte más fuerte, ¿sí? Pero Pablo aquí está diciendo y se está dirigiendo a los creyentes que el problema era en cuanto a en cuanto a a la adoración pública, ¿sí? Si una persona, cualquiera que sea, acepta al Señor Jesucristo, nace de nuevo y ahora tiene el Espíritu Santo y el acto de adoración, el ir a la iglesia, no tiene que ver para que me vean a mí o para que yo sea el que llama la atención, sino de promover la unidad para juntos conocer del Señor. Y este acto de que eh, las mujeres iban con la cabeza descubierta, lo que estaba causando era a hombres y a mujeres, a todos los hermanos, en vez de poner su atención en el Señor, estaban poniendo su atención en las personas. Y recuerden los conflictos que tenían en la iglesia a los corintios. Había muchos conflictos por esta razón, que no le importaba el bien de los demás, sino el de uno mismo, y eso expresaba o mostraba una actitud carnal de parte de ellos, ¿sí? Ahora, el enfoque principal de Pablo tiene que ver con regresar al Señor, regresar a ver lo que son en Cristo Jesús y regresar a descansar en el poder de Dios para vivir la vida cristiana, donde Dios nos muestra que en Él no tenemos diferencia y Dios ha puesto ciertos roles al hombre y ciertos roles a la mujer, pero delante de Él hemos recibido el mismo amor de Dios. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo y Él tiene el deseo de que nosotros juntos le conozcamos a Él. ¿Ok? Entonces, si bien esta porción es sumamente importante para la iglesia de los Corintios cuando fue expresado, cuando Pablo respondía a las preguntas, tenemos un principio básico aquí que nos señala y podemos aplicarlo hoy en día en nuestras vidas, y es el de no vivir para nosotros mismos, sino para agradar al Señor. ¿Ok? Esto no es posible en las fuerzas humanas, es posible en el poder de Dios, ¿sí? No podemos respetar entre marido y mujer, no se pueden respetar el uno al otro cuando están en la carne. En la reunión pública, en la adoración pública o cuando nosotros nos reunimos a estudiar juntos, ¿sí?
No podemos respetar a otras personas cuando simplemente estamos pensando en nosotros mismos. Y eso pasa cuando andamos en la carne. Pablo quería que nosotros estemos conscientes de que en el Señor, ¿sí? Y por eso dice, pero en el Señor, en el versículo 11, nosotros tenemos una posición de hijos de Dios y en el Señor han pasado varias cosas en nuestras vidas. Una de ellas es que el hombre viejo ha sido puesto en el lugar de muerte y eso es en la cruz. Cuando nosotros vemos esto, acompáñenme por favor a Romanos capítulo 6 y el versículo 6. A esto es lo que pasó. Ahora somos libres para adorar a Dios, no libres para hacer lo que nos da la gana. Y de eso estaba hablando Pablo. Dice Romanos capítulo 6 y el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí? Y cuando hablamos acerca de esto, estamos hablando acerca de no servir a la carne, de no ver por los intereses que no agradan a Dios. Y el hombre viejo tiene un lugar y ese lugar es en la cruz. Ahora, el yo, es decir, el orgullo humano, representa o habla o expresa eh, cómo piensa el hombre viejo, ¿sí? Y el hombre viejo no le interesa adorar a Dios, no le interesa el bienestar de otros, simplemente el suyo, ¿ya? Ahora, en las reuniones corintias de la iglesia, había un desorden total, ¿sí? Recuerde, no estaban pensando en el bienestar del uno o del otro. Si bien en la iglesia a los Corintios tenían muchos dones, no estaban mostrando una actitud de espiritualidad o una actitud de confianza en el Señor, sino más bien yo hago lo que yo quiero. Y ese era básicamente el problema. Pablo dice en Romanos capítulo 6 y el verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. El motivo por el cual nosotros estudiamos juntos no es para ser exaltado el uno o el otro, ¿sí? No es para decir, qué impresionante cómo habla tal persona o cuán espiritual es, sino de enfocarnos y mirar al Señor, de llevarnos juntos unos a los otros a ver qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios ha hecho y quiénes somos en Cristo Jesús. Es muy importante y eso es algo que debemos darnos cuenta. Cada uno, solamente por el poder del Espíritu Santo es que podemos hacerlo. No es posible ser de beneficio para otra persona cuando nosotros andamos en la carne. Y en ese sentido, em, en el capítulo 11 de Primera de los Corintios, tiene relación, la primera parte, tiene relación con lo que nosotros hemos estudiado en los capítulos anteriores de la libertad cristiana, ¿sí? De la comida sacrificada a los ídolos, ¿recuerdan? Los fuertes podían comerla sin tener ningún problema, pero si es que eso afectaba a un hermano débil, no debía hacerlo y tenía que ver con confiar en el Señor. Para el caso de las mujeres, en ese contexto, era el mismo, o sea, podían ir, pero Pablo dice, lo mejor sería que confíen en el Señor, que vivan a la manera de Él, que se cubran la cabeza, y no hablaba acerca de ponerse un velo en la cara, sino algo que cubría su pelo, ¿no? Que era valorado por los corintios como una señal de respeto. Y también Pablo está diciendo como una muestra de que fuimos rescatados por el poder del Espíritu Santo, por la obra de Jesucristo, y ahora le pertenecemos a Dios y vivimos para adorarle a Él, no a nosotros mismos. Sí, entonces el principio que nosotros encontramos aquí habla acerca
de una vida en dependencia del Señor y no en dependencia en la carne, donde el yo manda. Sí, si ustedes ven el día de hoy, los principales problemas que nosotros tenemos es porque en lugar de ver la voluntad de Dios, vemos, no, a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo. Y al hacer eso, causamos problemas en la iglesia, causamos problemas en nuestra familia, causamos problemas a la sociedad. ¿Sí? La razón por la cual Dios nos ha hecho sus hijos es para adorarle a Él, para vivir, para servirle a Él. Y eso es solamente posible en el poder del Espíritu Santo. No es posible en el poder de la carne. ¿Sí? Ahora, mis hermanos amados, veamos juntos lo que dice en los siguientes versículos del capítulo 11, desde el versículo 17 en adelante. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Sí, al comienzo les alabó porque retenían la enseñanza que Pablo les había dado. Y ahora lo que va a pasar, lo que va a decir, dice, no los alabo y va a hablar acerca de cómo procedían ellos. Esto tiene mucha relación cuando se reunían para celebrar la cena, la Santa Cena del Señor. Y lo que estaba pasando muestra la misma actitud de orgullo de hacer lo que a mí me da la gana y no pensar en el resto porque estaban en la carne. ¿Sí? Entonces dice lo siguiente, pero al anunciaros de esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Y el problema es que cuando ellos se reunían a celebrar la cena del Señor y habla acerca de lo que va a explicar inmediatamente Pablo en los versículos 23 al 26, de cómo se debía hacer la cena del Señor y qué es lo que representa cuando nosotros celebramos la Santa Cena, de recordar la obra de Jesucristo, de que Él pagó por nuestros pecados, de que su sangre nos limpió y nos hizo ahora nuevas criaturas y que ahora tenemos la posición de hijos, pero que también un día el Señor Jesucristo va a regresar por la iglesia en donde nosotros iremos juntamente con Él, si es que estamos todavía presentes aquí en esta vida, o si es que ya hemos muerto y ya nuestro espíritu y nuestra alma está juntamente con Él, nuestros cuerpos resucitarán y estaremos con el Señor para siempre. Pero lo que está hablando aquí es que los creyentes corintios no estaban haciéndolo en el poder del Espíritu, sino lo estaban celebrando en la Santa Cena, no para recordar esto, no para recordar lo que son en Cristo Jesús, sino para dar una satisfacción a su cuerpo y no estaban pensando para nada en el bienestar de los otros. Entonces, el problema era ese, era una conducta carnal, era una conducta en la cual no les interesaba el bien del otro, ni adorar al Señor, sino simplemente el hacer lo que les daba la gana por la carne, porque el que mandaba en su vida era el yo, no el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y ese era el problema de la iglesia de los Corintios. Por eso Pablo toma mucho tiempo en recordarles lo que son en Cristo Jesús y recordar que la única manera de vivir la vida cristiana es al poder depender en el Espíritu Santo, ¿sí? Del poder de Él. Primera a los Corintios, capítulo 1 y el versículo 18,
habla de este poder que es la vida a través de haber muerto juntamente con Cristo, resucitado juntamente con Él y el Espíritu Santo gobernando nuestras vidas, no el yo. Y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y es la única manera de vivir la vida cristiana, es la vida de Jesucristo en nosotros. Entonces, no estaban considerando al Señor al estar juntos en la iglesia, no estaban considerando o mirando el enfoque principal que era adorarle al Señor cuando se reunían a celebrar la Santa Cena, ¿sí? En la cual se reunían para comer, era un día para comer juntos y recordar la obra del Señor, sino simplemente estaban aprovechando esa oportunidad para dar rienda suelta a su carnalidad. Entonces, Pablo dice en el verso 22, no os alabo, ¿sí? No están haciendo bien. Y enseguida explica lo que Dios le mandó para la iglesia en cuanto a un mandato de la cena del Señor, que nosotros hacemos cada primer domingo del mes. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Los corintios, al reunirse a celebrar la cena, no estaban haciendo nada en memoria del Señor, sino estaban haciendo para mal. Ahora, las divisiones que mostraban era que sí había algunos que decían, esto lo que usted está haciendo está mal, ¿sí? Y se necesita de hermanos que están andando en el Señor para que vean eso. Fueron los mismos que escribieron la carta al apóstol Pablo con estas preguntas porque estaban teniendo problemas y veían que la iglesia estaba sufriendo. Ahora dice aquí en el versículo 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces, ese pruébese a sí mismo tiene que ver con, estás haciéndolo simplemente o estás viviendo simplemente para ti mismo y no para el Señor, por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Es el yo el que está mandando en tu obra. Estás aquí para que te vean a ti o para que vean a otros. Estás aquí para conocer al Señor o no. Sí, muchas veces, y creo que esto es algo que sucede cuando una iglesia está en la carne, es que siempre dice, ¿qué hay para mí? No me gustó la alabanza, no me gustó lo que dijo el predicador, no me gusta cómo habla, no me gusta cómo se viste, ¿sí? En lugar de enfocarse en el Señor y ver a lo que Dios ha hecho por él, ¿sí? Por la iglesia. Sí, el problema de los corintios era la carnalidad y ahí muestra que el yo estaba mandando en sus vidas y no el Señor. Pero Pablo les recuerda lo que Dios hizo y sin esto es imposible, por ejemplo, ser cristiano. Una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha visto lo que Dios ha hecho, que, que Él mismo se hizo hombre, que Él tomó nuestro lugar, que Él fue crucificado por nosotros, que derramó su sangre y que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo como pago por nuestros pecados, no ha nacido de nuevo, pero alguien que cree ha nacido de nuevo y ve esto, simplemente el hecho de estar juntos como creyentes, de estudiar su palabra, de compartir la cena del Señor,
tanto en nuestra familia, ahora que todavía no hemos podido reunirnos, pero cuando nos reunimos como iglesia, para adorarle al Señor, para conocerle a Él. Y dice aquí en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Sí, pero pruébese eso, es decir, ¿estás andando en la carne o no? La idea que nosotros tenemos es esta idea de la religión católica, donde uno está en pecado y si no confiesas al sacerdote antes de acercarte a la cena, estás haciendo mal. Lo que está haciendo aquí es de recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él ya nos perdonó, Él quiere que nosotros vivamos en dependencia del Espíritu Santo y no por la carne. Pero cuando vivimos en la carne, no nos interesa para nada lo que estamos haciendo, sino simplemente a nosotros mismos. Y dice aquí, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. El problema de esto es que Dios juzgó esto y el resultado de eso era que muchos habían muerto por sus enfermedades porque lo que estaban haciendo no estaba bien. Y dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Aquí en la Biblia de Scofield hay una nota cuando dice examinásemos y dice, el autoexamen no es tanto de la condenación moral de los hábitos o de conducta del cristiano, sino un autoexamen por permitir dicha conducta. Este autoexamen o juicio de uno mismo evita el castigo. Si no hay autoexamen, el Señor juzga y el resultado es castigo, pero nunca condenación. Y tenía que ver con eso, o sea, estoy bien, estoy viviendo, estoy haciéndolo por el poder del Espíritu en mi vida, por lo que Dios quiere, o estoy haciéndolo para mí mismo. Entonces, dice aquí, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Sí, entonces, recuerden, el problema era que no les interesaba a los corintios el bienestar de otros y estaban teniendo estos problemas por la carnalidad. Las mujeres no les importaba la adoración al Señor, sino a ellas mismas. El mismo problema, ¿no? Para todo el resto, contexto de la iglesia, en lugar de buscar el bienestar de otros para que conozcamos al Señor, para mirarle a Él, para recordar la venida de Él, simplemente era para una satisfacción de sus deseos, de su carne, de sus estómagos, y no la adoración al Señor. Ahora, hermanos amados, ustedes que tienen el estudio de nuestro folleto de estudios, por favor revisen en la lección 7 donde estudiamos la parte de la cena del Señor. Y aquí eh, nos da muy buenas instrucciones acerca de esto. Por ejemplo, les leo la primera parte, literal A, donde dice, mantengamos el enfoque en el contexto de lo que Pablo está comunicando a la iglesia de Corinto. Eran carnales y por eso sus vidas fueron extremadamente pecaminosas. En estos versículos, Pablo muestra nuevamente una manifestación de la carnalidad de ellos. Cuando se reunían para celebrar la cena del Señor, el propósito era hacer memoria de la muerte de Cristo, pero los corintios se reunían con el propósito de satisfacer sus deseos carnales. Algunos exageraban en la comida y otros bebían tanto que terminaban borrachos. Pablo les exhortó diciéndoles que en tal práctica sus motivos eran incorrectos. Lo que comenzó como una oportunidad para recordar y adorar terminó siendo una ocasión para la carne. Y ese es el problema, ¿no?
es la carne, no el reunirse, ¿sí? Cuando nosotros nos vemos es para enfocarnos en Él, no para, para decir esto no me gusta o esto no está bien, sino más bien mirar al Señor. Ahora, en el contexto del discipulado, en el contexto del crecimiento espiritual, es necesario que nosotros veamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y por qué ahora la vida es para el servicio al Señor y no a uno mismo. Antes de conocer al Señor, nosotros éramos así. La única razón era lo que a mí me daba la gana, lo que yo quiero. Pero ahora, porque tenemos el Espíritu Santo, por quienes somos en Él, porque Dios nos ha comprado con la sangre de su Hijo Jesucristo, somos de Él y Dios nos ha dado el poder para adorarle por el Espíritu Santo. Pablo dijo en Gálatas capítulo 2 y el versículo 20, algo que es únicamente posible por la obra de la cruz. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual eh, me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Pero cuando un hombre y una mujer, cuando cualquiera de nosotros, en lugar de vivir por dependencia en el Espíritu Santo, estamos viviendo por la carne, no nos interesa la vida de Jesucristo, nos interesa el satisfacer eh, nuestros pensamientos, nuestros propósitos y no adorar al Señor, ¿sí? Recuerdo varias veces eh, un estudio de un hermano que compartió en cuanto a la adoración. Y habían varias cosas en las cuales el propósito de ir a la iglesia o de estar juntos como creyentes para adorarle a Él no tiene nada que ver conmigo. Es todo para adoración a Él, ¿sí? Y dentro del orden de la iglesia, en 1 Corintios capítulo 11, Pablo le está diciendo lo mismo. Si no es Cristo Jesús el que gobierne sus vidas, lo que ustedes están haciendo está mal y afecta a su vida, afecta a la iglesia. Sí, en lugar de vivir para la adoración a Él, están viviendo para la adoración, para a la adoración a uno mismo, a la carne, lo mismo que el mundo, lo mismo que los demás. Entonces, hermanos amados, hoy día tenemos la oportunidad de como familia sentarnos y meditar en el Señor y les invito a que lean la lección número 7 de su folleto de estudio. ¿Ok? Si no lo tiene, por favor hágamelo saber. Y mis hermanos amados, tomemos un tiempo para meditar en el Señor y orar y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú has hecho en mi vida? ¿Quién soy en Él, en ti? Y si está mandando el hombre viejo en tu vida, pues simplemente es decir, Señor, estoy mal, pero tú has crucificado al hombre viejo y ahora mi vida, eh, vívela tú por el poder del Espíritu Santo, como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿sí? Y él siempre vivió por amor, para hacer la voluntad de Dios y era firme en lo que hacía, ¿sí? No era manipulado por las circunstancias, sino era firme en la voluntad del Señor, por amor por el amor de Dios en su vida. Cristo Jesús dijo eso, ¿sí? Ya no vivo, más bien dicho, Pablo dijo esto, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esa es la vida cristiana, ¿sí? Es la vida de Cristo Jesús en nosotros. Hermanos amados, que tengan un buen día y continuamos nuestros estudios durante la semana, el día lunes de varones, el martes de damas, el miércoles que estamos estudiando Efesios, el viernes que estamos estudiando las cronológicas, el sábado con los niños y el próximo domingo continuamos estudiando primero a los Corintios. Saludos, hermanos amados.